Hola, ¿cómo estáis? Soy Gonzalo y esto es Vinilo Enfermos. Este es el primer vídeo de dos que voy a hacer en los que voy a tratar el tema de mis canales que yo veo, no son mis favoritos, no es ningún top, ningún orden. Y bueno, pues Mike Records hizo un top 13 hace poco, así que le mando un agradecimiento y un saludo desde aquí. Gracias por incluirme en tu top 13. Lo mío es más bien un listado general de todos los canales que yo suelo ver y a los que estoy suscrito, sin orden ninguno, como decía, y lo he dividido en dos partes. En la parte de hoy vamos a tratar los canales de habla inglesa, lo que llaman la Vinyl Community o VC. En muchos de ellos vas a poder descubrir discos nuevos y música nueva, aunque no hables inglés. Además, dentro de poco tendremos la segunda parte de este vídeo con los canales de habla hispana, tanto de España como de Latinoamérica. Yo he hecho una lista de por lo menos 20 canales ya, pero bueno, te recomiendo tanto si me conoces como si no, que me dejes un comentario ahí abajo por si acaso para refrescarme la memoria, porque no quiero dejarme nadie fuera. ¡Empezamos! Empezamos con 4 canales que los llevan 4 chicas norteamericanas, 2 canadienses y 2 de Estados Unidos. El primero, The Vinyl Guru, de Cristina. Tuve la suerte de ganar uno de los sorteos que hizo, que hace de vez en cuando sorteillos en Instagram y a veces en YouTube también. Y tiene un canal magnífico con su toque personalísimo y una colección increíble y además que sabe un montón de música. Physical music, physical media. Yes, I'm talking about vinyl. Anything that has to do with vinyl, dear. Vinyl discussions, new releases, album. También desde Canadá, Miss Lady Soul nos trae habitualmente una buenísima selección en sus discos de unboxing, en sus reseñas, música soul, hip hop, R&B y un montón de cosas más. I definitely had to get this new box set, 12x7. It's obviously a 7-inch box set that includes all of her singles. Desde Estados Unidos, Melinda Murphy nos trae habitualmente música rock y pop norteamericana y también británica, y se declara fan de los Beatles y de Van Halen. This is Analog Productions' 45 RPM version of Ted Nugent. This is a great sounding record. Y también de Estados Unidos tenemos a Rachel's Records, una selección un poco más suavecita que la de Melinda, pop y rock, y también se declara fan de los Beatles. Tiene un montón de vídeos sobre los Beatles. So the number one album I wanted was Echo and the Bunnymen live in Liverpool. This is the first time it's ever been pressed on vinyl, and it was recorded in 2001 at the Liverpool Institute of Performing Arts. Seguimos ahora con canales que son de los más grandes de vinilos, y algunos de ellos los he incluido aquí también porque llevo viéndolos mucho tiempo. Y bueno, pues en estos canales está el germen de Vinilo Enfermos. Empecé a ver varios de estos y de ahí surgió la idea de hacer un canal parecido, una mezcla de todo lo que estaba viendo a mi estilo y en castellano, por supuesto. El primero que quiero mencionar aquí es probablemente un canal al que estaréis suscritos la mayoría de los Vinilo Enfermos y Vinilo Enfermas, y es el canal de Frank, 33 RPM, que es un referente sin duda en la comunidad del vinilo. Top 10, consejos para novatos, para no tan novatos, cómo comprar, cómo vender, nos vamos con él de visita a las tiendas, un montón de cosas, un canal entretenidísimo. I don't even know if you can tell there, but apparently on the original it also had that textured finish, but I can't confirm that one way or another. It also came with this replica. Vinyl Rewind desde Estados Unidos, y también con un toque súper personal, hace reviews de discos y pequeños documentales sobre bandas, sobre la grabación de algunas canciones, cosas chulísimas de este amante de los Beatles y de Pink Floyd. Magical Mystery Tour. The title song was recorded between late April and early May, but further recording for the film's soundtrack was postponed until September. El canal de la tienda Noble Records, un canal que lleva relativamente poco tiempo, pero que es un referente ahora mismo y ha crecido muchísimo, y enseña todas las novedades que entran a la tienda, parte de su colección que tiene el dueño de la tienda, que es abismal. Maneja un material tremendo para todos los que os guste el rock, sobre todo, pero tiene música de Estados Unidos de cualquier género y también mucha música británica e internacional. Tiene un volumen de discos tremendo. As Leonard Skinner pronounced Leonard Skinner. Now this was a staple. Me growing up in the South. That is on the Sounds of the South Lake. Too Many Records, uno de los nombres mejor elegidos de todos estos canales para mi gusto, y enseña su colección también, hace pequeños reportajes, top 10, da opinión sobre temas de actualidad, y recientemente se ha lanzado a crear su pequeño sello discográfico y tiene ya varios lanzamientos. Hace lanzamientos muy limitados, tiradas muy pequeñas,
y creo que últimamente está un poco parado con esto de la pandemia, pero bueno, le deseo mucha suerte. San Francisco Amoeba seems to be the priciest of the three, which makes sense because San Francisco is the priciest city of the three. Not that any of them are in cheap areas. Vinylized, el canal de Jared, que la verdad es que antes enseñaba más discos, hablaba un poquito más de música y últimamente está más centrado en productos como amplificadores, altavoces, tocadiscos. So you've started collecting records and building your vinyl setup, and now you're wondering which turntables, preamps, receivers, and speakers you should go with. Otra tienda, esta de Arizona, que se llama The In Groove y también hace compras de colecciones, enseña a veces lo que se aparta para él, pero normalmente enseña las colecciones que ha comprado, colecciones inmensas en las que hace una pequeña selección, porque son, os hablo de miles de títulos a veces, y lo último que ha colgado es un vídeo de la colección que le compró al músico George Benson. Yeah. There it is, a mint, unreleased test pressing of George Benson's Give Me the Night. Para el final he dejado la lista de canales que llevo siguiendo hace menos tiempo, algunos son más grandes, otros más pequeños. En todo caso, si hay alguno que os interese, hacéis un gran favor a los pequeños creadores, a los que tienen menos de 1000 suscriptores, si os suscribís a su canal. The Digital Gramophone trata sobre todo música americana, entre otros estilos rock y country. He wasn't really sure, you know, that this might be the last thing that he ever released to the world. The Record Spinner es uno de los youtubers de vinilos más jóvenes que hay, habla sobre todo de música rock y os recomiendo que veáis uno de los vídeos que ha hecho hace poco de la visita a Nashville con varios youtubers de vinilos muy jovencitos como él, chicos y chicas, y ahí descubrí otros cuantos canales que ahora veréis en el vídeo. In today's episode, I'm going to be doing an unboxing of the Ramones singles box. This is a 7-inch vinyl box set bringing together the singles that the Ramones released. Back to the Media se dedica también a comprar y vender, no sé si por internet o tiene tienda física, el caso es que compra colecciones bastante serias también y normalmente lleva la cámara hasta en el coche para que le acompañemos a sus expediciones. By far, I think the best piece in the whole collection right there was factory sealed Led Zeppelin 4 with the hype sticker. I was like, man. Devoted to vinyl. Joder, qué difícil. Hip hop, R&B, soul y jazz. Now in this video, I actually wanted to talk about the outer record sleeves because I think this is also another thing that a lot of people can take for granted. I know that when I first got into the hobby, I pretty much used the most simple... Dedicado en especial al metal, al thrash, al death y a todas las subespecies, está el canal de Fossi. Next, Bruce Dickinson's first solo album, Tattooed Millionaire from 1990. Un canal muy reciente pero que seguro que va a crecer mucho es el de Kenny, tiene una colección muy potente, sobre todo de rock y de metal. Look at this thing. Like, what's the story? It's a flat sleeve. It doesn't have a spine. Y por último, pero no menos importante, un canal que tiene una mezcla de estilos y de géneros un poco al estilo vinilo enfermos, y es Mark Wald Vinyl Crash. Actually was literally crate digging. Smokey Robinson and the Miracles. This is called Make It Happen. This came out in 1967. Hasta aquí la lista, no sé si me habré olvidado alguno. La verdad es que he ido mirando todos los canales a los que estoy suscrito y no solo estoy suscrito a temas de vinilo, también me gusta ver vídeos de otras cosas. Así que bueno, si me he saltado alguno, perdonadme. Y lo más importante es el listado de la comunidad del vinilo en español. No olvidéis, todos los que tengáis un canal, si es grande, si es pequeño, refrescarme la memoria, escribirme un comentario aquí abajo en este vídeo y así me aseguro de que no se me va la olla y no ofendo a nadie, que la idea es precisamente lo contrario, tener una referencia de todos los canales de vinilo en castellano, que la verdad que es una maravilla ver la variedad y la cantidad de países, sobre todo latinoamericanos lógicamente, en los que hay youtubers de vinilos en español. Déjame un like si te ha gustado este vídeo, compártelo con quien quieras, suscríbete al canal y todas esas cosas y nos vemos en la próxima. Un saludo.